¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Bienvenidos al Especialista Responde, aquí por las pantallas de Canal 24 Horas y todas las plataformas de TVN, por supuesto, viendo los temas de salud necesarios y, cómo no, los que están a la orden del día. Les contamos que la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que el riesgo de que el COVID-19 se convierta en una pandemia es muy real. Mientras en nuestro país ya son 13 los casos confirmados por el coronavirus, ya lo ha dicho el Ministerio de Salud. Una de las principales preocupaciones es cómo detectar la enfermedad y diferenciarla de otros virus, porque hay varios invitados de piedra que van a estar, como todos los años, en la temporada de invierno. Vamos a hablar al respecto de los virus respiratorios, también del COVID-19. Ya estamos en el Especialista Responde junto al doctor Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Esperamos responder todas las dudas y preguntas. Claro, muchísimas dudas que están no solamente concentradas, doctor, en esta nueva cepa del coronavirus que hemos estado viendo de distintas ópticas, sino que también desde los virus respiratorios. Y tenemos una gráfica justamente para comenzar a conversar y también lo que va a hacer responder algunas preguntas y comentarios que ustedes nos comparten a través del fanpage de 24horas.cl. Vamos justamente con esta primera gráfica, doctor. Y aquí tenemos, porque no nos podemos quedar solamente con este último, que el COVID-19 es una cepa del coronavirus, sino que aquí todos estos invitados que desgraciadamente los inviernos, especialmente en Chile, nos complican bastante. Sí, exactamente. Esta es una selección de los virus respiratorios más importantes. El coronavirus pertenece, junto con otro virus que no está acá, a la familia de los virus que producen resfríos comunes. O sea, habitualmente produce una enfermedad menor. En cambio, adenovirus, virus respiratorio sincicial, se llama virus respiratorio sincicial, claro. Para influenza. Influenza son enfermedades respiratorias, son fiebre, con fiebre alta, y por lo tanto son enfermedades mucho más importantes desde el punto de vista de la salud y el impacto que pueden tener. Pero ahora se agrega a este grupo este coronavirus que como que salta y pasa a ser una enfermedad más importante. Coronavirus que siempre, hay que recordarlo, siempre ha estado presente. De hecho, el COVID-19 es una cepa distinta, nueva, que no tiene vacuna, que se está conociendo de a poco, que es de la familia de los coronavirus, pero también de esta, podríamos decir, familia de los virus respiratorios más comunes. Claro, exactamente. Como que saltó de una escala más chica, con enfermedades más suaves, a una enfermedad que ya lo posiciona claramente en este grupo de enfermedades mucho más importantes. Doctor, volviendo al plano general, al margen, ¿cuáles son las más preocupantes y las que más se van repitiendo año a año, que van a estar también dentro de este contexto de COVID-19? Se ha hecho un llamado desde el Ministerio de Salud a, por ejemplo, con mayor fuerza, vacunarse contra la influenza. Correcto. Yo diría que todas son preocupantes, pero claramente depende de la estación del año en que cada una se va presentando y si se presentan en forma epidémica o no. Entonces, si uno mira claramente, pues el coronavirus, ¿no es cierto?, COVID-19, está probablemente en un momento que está empezando a aparecer y pensamos que se va a hacer más importante en las próximas semanas. Entonces estamos pensando que va a ser importante en el otoño con nosotros y ahí va a coincidir con influenza. Entonces, esas son yo diría, si yo tuviera que poner cuáles son las que más me preocupan, sería influenza y coronavirus, que pueden compartir en la misma estación del año, pueden competir juntos. Los otros tienen distintos momentos y si quieren los vamos a conversar uno a uno con toda seguridad, digamos, para ver cuál es su estacionalidad, qué edad atacan, etc. De todas maneras, y un buen punto ese que señala el doctor Labarca, nos vamos a encontrar con estos dos, con la influencia del coronavirus. Quedémonos un segundito, doctor, lo invitamos a ver la siguiente gráfica de este coronavirus, del COVID-19, para ir también comentando temas que... Y le hago la pregunta, antes de llegar a eso, la información ha sido muy necesaria, porque si vemos estos síntomas, son bastante similares a un resfrío común, pero evidentemente preocupan por ser una cepa nueva del coronavirus. Claro, obviamente preocupa por ser una cepa nueva, pero claramente produce una enfermedad muy distinta al resfrío común como habitualmente. Entonces, el coronavirus actual, el que nos preocupa, este COVID-19, en general afecta desde niños muy chicos, incluso 1 año de edad, hasta 90 y tantos años de edad, la persona mayor afectada. Un efecto completo de edad. Claro, pero claramente esta enfermedad está atacando sobre los 20 años y hasta la edad de adulto mayor. En cambio, bajo los 20 años pareciera que hubiese algún grado de inmunidad
y claramente son mucho menos afectados bajo 20 años y bajo 10 años aparentemente ni siquiera hay ninguna mortalidad ni nada. No hay claro, la mortalidad se ha concentrado justamente en los grupos de riesgo que son los adultos mayores y aquellos con enfermedades preexistentes. Claro que sí, claro que sí. Entonces, esta es una enfermedad, si bien afecta a niños y adultos, yo diría que donde más está golpeando es al adulto y en severidad al adulto mayor. Y claramente las series dicen que hay 2 síntomas que se escapan del resto por frecuencia. Ya. Más del 90% tienen fiebre y más del 90% tienen tos. Me quedo con la fiebre. ¿Cuánta fiebre aproximadamente? Bueno, 38 grados es suficiente como para decir está con fiebre y fiebre importante de acuerdo a esta enfermedad. Fiebre y tos. Y curiosamente, Matías, los otros síntomas respiratorios bajan en frecuencia. El dolor de garganta, la congestión nasal son muy poco frecuentes. Entonces ahí ya tenemos un elemento que es diferenciador con otros virus respiratorios. Muy importante. Y obviamente no hay vacuna y no va a haber vacuna por un buen tiempo, aunque ya están todos los grupos de investigadores de vacunas trabajando en la posibilidad de vacuna. Entonces nos quedamos con los principales síntomas de este coronavirus, como fiebre alta, tos y el signo de alarma es la dificultad para respirar. Cansancio, ahogo, respiración rápida, son síntomas de alarma, sobre todo en el adulto mayor, eso significa que hay que ir al hospital. Me quedo en esa y le hago la pregunta, doctor Labarca, porque claro, la fiebre alta y la tos podría considerarse como cualquier otro tipo de virus, o por ejemplo lo que puede ser una gripe o una influenza. Cuando vemos lo que es dificultad respiratoria, ahí podemos hacer la diferencia y entender entonces que estamos ante un COVID-19. No, la dificultad respiratoria nos habla de... tipo de dificultad respiratoria, digamos. Claro, pero la dificultad respiratoria nos habla de la gravedad. Ya. En cambio, la fiebre alta, hay que recordar, pareciera ser que hay cierta cifra de que alrededor de un día el 20% de los pacientes no tienen síntomas, son asintomáticos. Y de los sintomáticos, el 80% es una enfermedad leve. Entonces solo va a tener fiebre y tos y puede durar muy poco y a los pocos días también. Es lo que hemos visto en los casos en Chile. Pero la dificultad respiratoria es la que aparece en la evolución y es un signo de gravedad. Entonces, más que hacer la diferencia si es coronavirus o no, me hace la diferencia de que estamos frente a un caso de mayor gravedad. Claramente, la gran diferencia y evidenciar si estamos ante COVID-19 o no se va a hacer con el examen necesario. Claro. Con el PCR en ese sentido. Es un PCR, es una muestra que se toma por la nariz. Un amigo mío me dijo que me tiene una varillita por la nariz y eso se va a una técnica de biología molecular que es la única que permite hacer el diagnóstico definitivo de este virus. Hay que recordar que en los últimos años se ha ido implementando y cada vez se usa más lo que se llaman los paneles respiratorios y ese detecta a otras cepas de coronavirus que no es este. Entonces, si alguien se hace un examen de panel molecular buscando distintos virus respiratorios, le puede salir positivo, pero son otras cepas, no el COVID-19, porque el COVID-19 se busca específicamente con este examen de PCR. Doctor Labarca, recapitulando lo que hemos comentado, y creo que muchos se pueden estar haciendo la pregunta en la casa, ¿cuándo yo tengo que ir al centro asistencial, al hospital, para justamente verificar si estoy ante un COVID-19 u otro tipo de virus respiratorio? Claro, en este momento las personas que es muy importante, las que deben pensar en que pueden tener un COVID-19 en este momento epidemiológico, son aquellas personas que han estado en algún país donde ha habido transmisión o aquellas personas que han estado en contacto con alguien que se le ha confirmado y que comienzan con síntomas respiratorios. Esas personas son casos sospechosos, se llaman, y ellos deben ir a un centro asistencial porque en ellos hay que hacer el examen para ver si tienen o no la enfermedad. Claro, justamente porque estamos todavía en una fase 2, donde los contagios que se han contabilizado hasta minutos son importados, no han sido autóctonos o basados aquí en el territorio chileno. Tal cual. Entonces ellos pasan a ser casos sospechosos y hay que hacer el examen. Entonces no es que cualquier persona en este momento que tenga síntomas de fiebre o algún síntoma respiratorio uno vaya a pensar inmediatamente en esta enfermedad. Ahora, lo pongo en una eventualidad, obviamente aquí es un caso, una situación que va evolucionando semana a semana y día a día, me atrevería a decir. Sí. Claro, pero pensando, por ejemplo, en los meses de invierno,
cuando estamos con el tema de la influenza, con el virus sincicial, invitados de piedra de todos los años. Vamos a tener un tercero, vamos a ver en qué situación se encuentra, en qué fase se encuentra, y claramente eso puede provocar algo más de nerviosismo, ¿no? De hecho, se ha hecho un llamado, lo decíamos al principio del programa, de vacunarse contra la influenza. No porque pueda generar anticuerpos contra el COVID-19, sino que por lo menos vamos descartando uno de los frecuentes. Claro, es que tenemos dos enfermedades que vemos que pueden concurrir, ya hablamos de concurrir, llegar juntos en un mismo momento. Entonces, uno es el COVID-19 que se va instalando, ¿no es cierto?, y que podría aumentar, por cierto. Y la influenza podría llegar en cualquier momento, y la influenza llega como una epidemia. La influenza es más bien de otoño y llega como una epidemia. Y podrían concurrir. Entonces, esa es la máxima preocupación. Los otros virus tienen otra estacionalidad y, por lo tanto, no preocupa tanto en el futuro inmediato como para las próximas semanas o periodo de aquí a un par de meses. Doctor Labarca, nos están haciendo varias preguntas en el Facebook Live de 24horas.cl. Lo invito también a ir comentando. Sebastián Mora Regada nos pregunta a través del fanpage de 24horas.cl si los síntomas del coronavirus son similares al de otros virus como estamos comentando. ¿Cuál es el aspecto clave, el punto clave a tener en cuenta para saber si debo ir al médico o no? Esa es muy buena pregunta. Yo diría, en este momento actual, el antecedente epidemiológico de contacto con alguien o venir de un lugar donde ha habido mucha transmisión es muy importante, y el síntoma clave es la fiebre y la tos, sin otros síntomas respiratorios. Entonces son como los dos elementos, porque los otros síntomas respiratorios son de muy baja ocurrencia. Ahora, si alguien tiene mucha congestión nasal, entonces yo pensaría, y no tiene fiebre, pensaría que no es COVID-19. Si alguien tiene mucho dolor de garganta y congestión nasal, yo pensaría que es otro cuadro viral, ¿te fijas? Entonces, la presencia, la ausencia de la fiebre y presencia de otros síntomas respiratorios más bien me aleja del COVID y me lleva hacia los virus habituales que nosotros tenemos. Bien, vamos a seguir, por supuesto, viendo las preguntas que nos hacen, conversando con el doctor Labarca sobre el COVID-19, pero también sobre los distintos virus respiratorios. Hacemos una pausa, vamos a regresar de inmediato en unos segundos al especialista responde. No se vaya. Bien, regresamos al especialista responde. Estamos conversando con el doctor Jaime Labarca. Doctor, hablábamos del COVID-19, lo quiero llevar a otros virus respiratorios que están presentes y que decimos que conocemos mucho, pero al parecer cuando hay que vacunarse, cuando hay que lavarse las manos, cuando hay que aplicar las recomendaciones tradicionales, no lo hacemos. Vamos con una gráfica de la influenza. Invitado de piedra, insisto, en los periodos de invierno. Conversemos un poquito sobre eso, doctor, porque reiterar, se ha hecho un llamado, como todos los años, se adelanta la campaña de vacunación de influenza justamente por el riesgo que existe el COVID-19, pero también considerando que en el hemisferio norte la influenza fue bastante dura. Sí, tal cual. Exactamente. En relación a la pregunta anterior y todos estos virus que vamos a hablar ahora, yo quisiera situar de que los virus en general se parecen bastante uno con otro, pero uno a veces puede diferenciarlo un poquito porque tienen más de ciertos síntomas que son orientadores. Por ejemplo, la influenza afecta a niños y adultos. Algunos años hay alguna cepa más a los adultos, otros más a los niños. Recuerda, la pandemia que tuvimos en 2009 afectó a los escolares principalmente. Y los más viejos, más viejitos, como que se libraron, no fue un grupo particularmente atacado. Claro. Y ¿cómo yo reconozco una influenza? Aparte de la fiebre y tos, que comparte con el coronavirus, ¿no es cierto? Síntomas, claro. Yo pongo postración porque es de ver muchos pacientes con influenza, los pacientes están botados, se sienten acabados, no tienen fuerza para nada. Esa postración, están en cama y no tienen fuerza para ponerse de pie. Pensando como una gripe, pero ya se entiende que no es una gripe. No, y están apaleados y le duele todo el cuerpo y no tienen nada de fuerza. Esa postración entonces es muy llamativa y esa es como muy típica de la influenza. Sí. Y lo otro, que en el comienzo de la enfermedad generalmente aparece un dolor de garganta, que a veces es bastante importante, y se acompaña, sobre todo en los primeros días, de bastante congestión nasal. Entonces, la influenza, como es una enfermedad que tiene bastante síntomas asociados, y la fiebre, la tos y la postración son los más importantes. Un dato que no es menor es que el adulto mayor
habitualmente el dolor de garganta y congestión nasal desaparece y queda fiebre y tos. Y en ese caso, para nosotros los clínicos, si tenemos un paciente adulto mayor con influenza, se va a aparecer mucho el coronavirus. Entonces ahí vamos a tener que entrar a hacer exámenes para poder aclarar la causa. Bueno, destacar ese último punto, existe una vacuna para la influenza, por eso... Y muy importante, es una enfermedad inmunoprevenible, es muy importante porque si estamos pensando, como decíamos hace unos minutos atrás, que pueden concurrir simultáneamente, o sea, el hecho de bajar la ocurrencia de uno nos ayuda muchísimo a preocuparnos del otro, ¿te fijas? Entonces, si nos baja la carga de enfermedad de forma importante. Entonces, la vacunación es muy importante por eso, en este momento es más importante que nunca. Y también es muy importante porque ya estábamos, el hemisferio norte hubo una epidemia muy fuerte, con alto impacto, y por lo tanto el Ministerio había adelantado el programa de vacunación, había expandido los grupos de vacunación, o sea, ya nos estamos preparando fuertemente para la influenza cuando nos llega este otro invitado, ¿no es cierto?, coronavirus. Lo llevo a otro invitado, el sincicial, lo vemos en la gráfica justamente para ir viendo con el doctor Labarca lo que son los síntomas, también el tratamiento y muchas veces, doctor, hago el punto, la diferencia entre la influenza y el sincicial, que especialmente me quedo con eso primero, afecta más a los niños y justamente lo vemos ahí. El sincicial, quería destacar que otro hecho que es muy importante, hablábamos también al principio, es la estacionalidad. Sí. La influenza del otoño se nos viene ahora, en un par de meses más. Entonces, puede ser abril, puede ser mayo, puede ser junio. En cambio, cuando aparece el virus respiratorio sincicial habitualmente, es la salida del invierno. Estamos hablando julio, agosto, incluso primavera, casi al comienzo de la primavera, septiembre. Esos son los momentos. Y eso, doctor, perdón, por el tema de la temperatura, ¿no? Puede ser por la temperatura. Y la ventilación. Y además hay toda una cosa como una dinámica viral también de circulación. Perfecto. Afecta a niños y adultos, pero particularmente a los niños. Recuerden que los niños producen este síndrome bronquial obstructivo y copa los servicios de urgencia. El adulto también se puede afectar, pero particularmente el adulto mayor, donde pueden hacer cuadros bronquiales obstructivos también. Entonces, un adulto mayor que nunca ha sido asmático, de repente tiene un cuadro de fiebre y como si tuviera un asma, te fijas, con obstrucción bronquial. Pero es una enfermedad más de los niños, es una enfermedad que produce fiebre, tos. ¿Esos son los únicos síntomas? No, y aquí falta el síndrome bronquial obstructivo. Perfecto. Eso es muy distintivo. Entonces, si yo veo a alguien que no es asmático, por ejemplo, Nicolás, me consultas tú y me dice, además, yo no soy asmático, pero estoy con ruidos respiratorios, como entonces... síntomas de un asma. De un asma, o a un adulto mayor, te fijas, como asmático, entonces yo me digo, debe ser un virus respiratorio sincicial. No existe vacuna. No existe vacuna, pero un dato muy interesante. Hay varios grupos investigando en vacunas para virus respiratorio sincicial por el alto impacto en la carga de salud que tiene. Sí. Entonces, hay un grupo en la Universidad Católica que va bien avanzado en la investigación de la vacuna, en el desarrollo de la vacuna para el virus respiratorio sincicial. Incluso ya están en la fase... Está viendo también del COVID-19 ahora. Y ahora, claro, y ese mismo grupo tiene toda la plataforma que ha trabajado por muchos años para empezar a trabajar en el COVID, que tiene como la plataforma, ya hay mucho trabajo adelantado como para empezar a mirar hacia este otro virus nuevo. Bien, doctor Labarca, agradecerle por supuesto que nos haya acompañado en el Especialista Responde. Son dudas que por supuesto también siempre están dando. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. No, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Ha sido un gusto estar acá y poder aportar un poco de esta perspectiva. Encantado, esa es justamente la idea. A ustedes, gracias por acompañarnos. El Especialista Responde, obviamente a través de 24horas.cl, todas las consultas, las preguntas, también los temas que quieren que llevemos en el programa, y los invitamos a seguir en la sintonía de Canal 24 Horas. Que estén muy bien, chao.